Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? La marca, el 666. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro que a muchos no les gusta leer, pero que es un libro maravilloso, un libro lleno de amor. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 18. Versículo 16 al 18 dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Cuántos sabemos de este número? ¿Cuántos hemos escuchado este número? Vemos en las redes sociales de ese número, ¿cierto? Ciérrame por favor la puerta. ¿Y con quiénes lo asocian? Con el anticristo, con la bestia, eso es claro, eso es cierto. Pero los asocian con otros personajes, ¿cierto? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, vamos a describir estas partes y quiero que anoten las siguientes palabras que hemos nombrado en estos versículos, que es marca, mano derecha, frente, nombre, bestia, número y hombre. Pónganlo de manera vertical. Marca viene de la palabra griega charatma. Marca viene de la palabra griega charatma, que significa sello o señal de servidumbre. Cuando tú tienes tu ganado, ¿qué haces? Lo marcas, ¿cierto? ¿A quién pertenece? ¿Al que lo? Perfecto. Entonces, marca viene del griego charatma, se escribe Jaradma, significa sello o señal de servidumbre. Mano derecha viene del griego dexios, Dexios, que significa diestra de confianza. Cuando tú dices, esta es mi mano derecha, es mi persona de confianza, este es mi grupo de confianza, esta es mi mano derecha. ¿Perfecto? Frente viene de la palabra griega metofón, se escribe Metophon, metopón, que significa mentalizado, deriva de la palabra metanoia o meta, que significa cambio de mentalidad. ¿Ok? Entonces, la palabra frente viene de metofón, significa mentalizado, deriva de la palabra metanoia o meta y significa cambio de mentalidad. Estamos entrando más profundo porque todos piensan que es algo diferente. ¿Ok? ¿Cuál es la otra palabra? Nombre. De la palabra griega onoma. O-N-O-M-A. Onoma. Implica o significa autoridad y poder. Implica o significa autoridad y poder. Eso viene de nombre. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bestia. Viene de la palabra griega deserión. D-E-S-E-R-I-O-N. Deserión, que significa fiera salvaje sin control. Eso significa bestia. Fiera salvaje sin control. Siguiente palabra, número. De la palabra griega arismos. A-R-I-D-M-O-S. Arismos. Significa multitudes a favor. Número viene de la palabra arismos, que significa multitudes a favor. Así como los partidos políticos. ¿Cierto? Número significa multitudes a favor de un partido político, por así decirlo. Entonces, número viene de la palabra griega arismos,
que significa multitud a favor. Hombre, de la palabra griega, ¿se la saben o no? Lo han estudiado en biología. Antropos, A-N-T-H-R-O-P-O-S. Antropos. Hombre, de la palabra griega, antropos, que significa grupo de personas, varón y hembra. Ahí abarca niños, niñas, ¿entienden? Antropos, grupo de personas, varón y hembra. Y ponen abajito ahora sí, 6, 6, 6. Escriban. 666. Viene de la palabra griega he, she, estigma. Se escribe J-I, luego X-I y luego estigma. S-T-I-G-M-A. He, she, estigma. La he significa 600, la she significa 60 y el estigma el 6. ¿Ya? Eso memoricen, grábenselo. Eso está en la palabra griega, ¿ok? En el vocabulario griego, que se llama alfabeto para ellos. ¿Lo repito? ¿Sí? 666 significa he, es J-I, espacio, X-I, espacio, estigma, S-T-I-G-M-A. 666. ¿Ok? Hasta ahí hemos descifrado estos versículos que son las palabras principales que se nombran. Son marca, mano derecha, frente, nombre, bestia, número, hombre. Y al final, 666. ¿Y qué dice Juan al final? Dice, aquí hay sabiduría. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice aquí hay sabiduría? Porque no debemos leer por leer. Porque la Biblia no fue escrita para una cultura occidental, sino para una cultura, ¿no los escucho? Oriental, hebrea. Sí, hermano, pero el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Claro que sí. Habrá sido escrito en griego, pero no tenía las costumbres griegas, tenía las costumbres judías. ¿Y por qué usaban el griego en ese tiempo? Porque era el lenguaje que más se había expandido. Digamos como que antes del chino, mandarín o los otros idiomas, el francés, ¿era cuál? El inglés. Tú quieres escribir, digamos, la Biblia, por así decirlo, tomo ese ejemplo, el Nuevo Testamento, y quiero llegar a más países, pero solamente se habla el inglés en ese tiempo. Entonces, tú lo escribes a inglés, pero en tu contexto, en tu idioma, tiene otro significado. En tu idioma castellano tiene otro significado esas palabras. Y cuando tú eres inspirado por Dios, y Dios no quiere dártelas así de fácil, por así decirlo, para que investigues, Juan escribe, aquí hay sabiduría. ¿Por qué se enfoca en este versículo y dice, aquí hay sabiduría? ¿Por qué no simplemente dice, bueno, la marca de la bestia es el 666 y punto? Para que todo el mundo sepa. Que lamentablemente las personas y los cristianos leemos y vemos lo primero y eso hacemos caso. Ah, el Papa es el anticristo. Y sobre todo piensan que nosotros los cristianos, bueno, nos tildan de evangélicos, los cristianos estamos en contra de los católicos. No estamos en contra de los católicos, estamos en contra del sistema del catolicismo, que es el Vaticano, y que tienen por referente a ¿quién? A un hombre, que es el Papa. Y eso significa secta. Toda organización que tiene por intermediario a un hombre se denomina secta. Búsquenlo en Google. Secta. Y nosotros aquí tenemos como intermediario a Jesucristo. Y con eso es suficiente. Nada más. Por eso hemos cantado esas canciones. Santo, santo, santo. A Él sea la gloria, al único. Y cuando aceptas a Cristo en tu corazón, estás sellado con el Espíritu Santo. Ya estás marcado. Como estás marcado, le perteneces a Él. Al menos que te saltes del redil y te vayas pues a otro lado, ¿no? ¿Perfecto? Entonces, ¿también qué usan? Usan la palabra del alefato hebreo, que es la palabra Baf. ¿Se acuerdan que les enseñé? A los que llevan curso de hebreo, Baf, que es tipo un 7, pero con cabeza delgada y semilarga. Y ese número, esa letra que es Baf, en el numérico es 666. Y por ignorancia aceptamos esas cosas. Pero no tiene nada que ver. Si bien es una letra hebrea y también es 666, pero no es la marca de la bestia. Eso no significa
Como tampoco significa lo de que es el Papa y Nerón y X personajes que se les tilda, porque se les acredita cuando sacas la suma numérica de esas letras. No es eso. Es allí donde vamos a entrar el día de hoy. Yo no me creo dueño de la verdad, por eso les digo siempre, investiguen para que yo no les engañe. Igualito a los que nos ven por las redes, investiguen para que yo no les engañe. Solamente Dios sabe que estoy tratando de hacer lo más verdadero y lo más apegado a la palabra posible. Amén. Perfecto. Entonces, el 666, el he, she y estigma, fue la traducción que se le dio del idioma griego al de nosotros. Ojo, ¿en qué idioma le han dado? En el griego, ¿cierto? Pero Juan dice, aquí hay sabiduría. En el griego, vuelvo a repetir, disculpe que les vuelva a repetir, pero es para que esto se lo graben. El he, she, estigma son símbolos griegos, que en el alefato o alfabeto, como se le puede decir griego, están esas letras, como tiene que escribirse, como nosotros A, B, C, D, ¿me entienden? Pero acá hay un detalle, y como nosotros, o mi persona siempre le gusta investigar a fondo, si ustedes van, pongan imagen entre, por favor, de la primera palabra griega. Perfecto, eso es lo que les nombraba. El primero, el de arriba, es he, el 60, ¿qué es? She, y el de abajo, estigma, ¿cierto? Es una X, es una E, y este es como tipo una os. Así como ven, así van a encontrar en el alefato griego. Así como ven, así van a encontrar en el alefato griego, pero acá hay un problema. Que en el manuscrito original griego del Codex Vaticanus hay una variación. Y es la única palabra que no tiene relación con esto. Ponlo a la siguiente, por favor. ¿Ven esta parte de acá? Dice Codex del Vaticano. Ese es el registro que ustedes pueden buscarlo en internet si desean, del Codex Vaticanus, y les va a salir el pergamino de todo el Apocalipsis 13, así como toda la escritura que está en griego. Esto de acá es como que la marca de agua, por así decirlo, del Codex, que significa que es original, está sellado y está guardado. Ahora, aléjalo. No, estoy hablando de estas letritas, ¿ya? No estoy hablando del símbolo. Si se dan cuenta, el símbolo es muy diferente, ¿cierto? El símbolo es muy diferente y la parte que es el she, o sea, el 60, es donde varía todo. El número 60 es donde varía todo. ¿Por qué? Porque tiene una rayita aparte. ¿Vieron que está subrayado la parte roja? Ahora, sí, hermano Boris, pero esa letra está de manera horizontal. En el alfabeto, o alefato, perdón, árabe, no importa el orden. Tú puedes escribirlo boca abajo, puedes escribirlo horizontal o puedes escribirlo vertical. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esos no es el 666, no es un número, no son números romanos, no es el she, el he, she, estigma, sino que son letras. Lo que tú lees en traducción, en el Codex Vaticanus original, no son números, son letras. Por eso Juan dice, aquí hay sabiduría. Porque no rebuscamos, solamente leemos por encima. Son letras árabes. ¿Y por qué árabes? ¿De dónde deriva el lenguaje árabe? ¿Qué idioma hablaban los discípulos de Jesús? ¿Dónde? El arameo. Esta palabra es árabe y deriva del arameo. ¿Y saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? La X significa, ¿qué ven ahí? En esa X. Un cruce de espadas significa el yihad.
¿A alguien le suena familiar el yihad? Guerra Santa. ¿Ya están entrando en contexto? ¿Sí? La X es el yihad. La E volteada, con esta rayita encima, significa al-la. Al-la. Al-A-H. Al-la. Y la siguiente, que es como una hoz, significa Bishmi. ¿Qué significa yihad? Guerra santa. ¿Qué significa Alá? Significa Dios con D chica. ¿Y qué significa Bishmi? Significa religión. Significa religión. Eso es lo que significa. O sea, desde ahora ya no vas a ver el 666 como algo, como un número griego, un número romano. No. Vas a verlo ahora como letras árabes que derivan del arameo. Entonces, el yihad significa guerra santa. La E, con la colita encima, significa Alá. Y la O significa Bishmi, que es religión. En conclusión, el 666, ¿qué significa? Si lo juntamos todo. Jihad Bismillah. Esos tres, Jihad Bismillah, que significa guerra santa en el nombre de Alá. Y si nosotros lo traducimos en sí, ¿qué significa una guerra santa? Significa obligación religiosa en el nombre de Alá. Bismillah, Jihad Bismillah, obligación religiosa en el nombre de Alá. ¿Vieron cuál es la rayita que no tiene el griego, cierto? ¿Cuál es? Tipo una L. ¿Cierto? Ya, eso está en el escrito original. Eso está en el escrito original. Pero cuando tradujeron la Biblia, como no tenían nada concreto a ciencia puesta, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Y hubo un testimonio de un exterrorista, de la OPL, si no mal recuerdo, que cuando le hicieron leer esos versículos, él comenzaba a leer, ¿cierto? Que no tuviera marca, ¿no? Hombres o pequeños y niños no podrían comprar ni vender, sino el que tenga el número de la marca, Luego comenzó a decir, Jihad Bismillah. Y hay una entrevista, si quieren se las voy a pasar. Él dice, Jihad Bismillah. Y todos dicen, pero acá dice esta una palabra en griega. No, esa es una palabra aramea, árabe. Ahí dice Jihad Bismillah. Guerra santa en el nombre de Alá. ¿Ya se van dando cuenta? ¿A dónde va la marca de la bestia? ¿Podemos entender qué es la marca? Es una obligación religiosa en el nombre de Alá. Eso va a ser la marca. Hermano Boris, ¿y el microchip y el tatuaje cuántico? Claro que sí, eso va a ser parte de su sistema, porque con eso te van a poder seguir, te van a poder registrar. Si tú de verdad estás sirviendo a Alá, por eso hemos leído marca, frente, cambio de mentalidad, número, cantidad, población, multitudes, hombre, varón y mujer. Así se describe ese versículo. Esos versículos, no que lo leamos así literalmente. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos en concreto qué es la marca. ¿Cierto? ¿Qué es la marca? ¿No los oigo? Jihad Bismillah. Guerra santa en el nombre de Alá. O sea, obligación religiosa. ¿Hasta ahí quedó claro eso? Quiero que quede claro que la marca de la bestia, lo que te van a marcar y el control que van a tener en tu vida va a ser una obligación religiosa en el nombre de Alá. O sea, cuando tú te marcas, tú solamente vas a servir a Alá. Hermano Boris, pero Alá no es Dios. No, Alá no es Dios. No es nuestro Dios, no es el Dios, no es el Señor, no es el Eterno. Alá es Satanás. Porque Dios jamás te va a mandar a que si una persona lo encuentras en pecado, lo vas a asesinar para que se vaya al paraíso.
Dios no te manda eso. Dios te manda que le prediques para que esa persona se arrepienta y venga a salvación. Pero en el Corán, el libro que ellos tienen, dice que le haces un favor. Por eso van y se paran suicidando. Las mujeres crían a sus niños con una mentalidad de que sus hijos lleguen a ser mártires en nombre de Alá. O sea, los crían para que sean suicidas. Muerte a los judíos, muerte a los cristianos, muerte a los judíos, muerte a los cristianos. Eso es el yihad, una guerra santa. Continuamos. Ahora, hermano Boris, si la marca de la bestia tiene que ver con los musulmanes, ¿cierto? Estamos viendo con algo de los musulmanes, con su religión. Entonces, el anticristo y los países que nos van a gobernar, ¿tienen que ver con el Islam? ¿Tienen que ver algo con los musulmanes? ¿Tienen que ver algo con los países árabes? ¿Sí o no? En sí este tema debería terminar aquí y debería empezar por donde voy a terminar. Pero lo estoy haciendo en reversa para que los que son nuevos puedan entrar en contexto y puedan entender de una mejor manera. ¿Ok? Hermano Boris, pero ¿cómo vas a relacionar al anticristo con el Islam o con los países árabes si el anticristo tiene que ser judío para que los judíos lo acepten? ¿Cierto o no? Y si yo les digo que los judíos ya hacían pactos desde antes con los musulmanes, ¿cómo les queda eso? Si supuestamente los judíos no aceptan nada de los musulmanes, ni de los musulmanes de los judíos, ¿por qué ellos ya han hecho tratados y pactos anteriores? ¿Por qué? Hay un pacto que hizo el árabe Yasser Arabat con Isaac Rabin. Ese pacto fue hace 13 años. ¿Qué hacía haciendo un pacto un musulmán árabe con un judío? Si supuestamente los judíos no pueden aceptar nada de los musulmanes. Entonces ahí se rompe ese mito de que el anticristo tiene que ser netamente judío. Ahí se rompe ese mito. O netamente occidental, italiano, por ahí dicen, por eso lo relacionan con Roma. Y es ahí donde vamos a llegar. ¿Dónde estamos? Daniel capítulo 11, versículo del 36 al 38. ¿Lo tenemos? Me siguen, por favor. Versículo 36 al 38. Dice, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra, miren, sobre todo Dios, ¿con D grande o de chica? De chica. Y luego, ¿qué dice? Y contra el Dios, ¿con D grande o de chica? Entonces el verdadero, ¿ven? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, dice, ¿eh? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, o sea, se hará llamar Dios. Y el verso 38 es la clave. Dice, mas honrará, ¿qué sigue? O sea, sí va a adorar a un Dios. Por más que él se considere Dios, sí va a adorar a un Dios. Dice, mas en su lugar, o sea, está reemplazando al Dios de dioses. Mas honrará en su lugar, dice, al Dios con D grande o de chica. De chica, minúscula, ¿cierto? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Ay, ay, ay. Aquí viene lo bueno. Mas en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El Dios de sus padres que no conocieron. Abraham tuvo 2 hijos. ¿Quiénes fueron? Isaac e Esaú. Ismael.
Isaac e Ismael. Isaac, ¿qué desciende? Israel. ¿E Ismael? Ismael son los árabes. Toda la descendencia de Ismael son los árabes. Ahora, no respetará el amor de las mujeres. Muchos dicen que el anticristo va a ser homosexual. Para mí es bisexual. Para mí es bisexual. Será un hombre muy sabio, entendido en enigmas. Dios que sus padres no conocieron. ¿Por qué Dios que sus padres no conocieron? Porque Abraham, Isaac, Jacob solo conocían a un solo Dios. ¿Cierto? Solo conocían al Dios que nosotros conocemos. Pero ¿por qué dice al Dios de sus padres no conoció? Mira, esta profecía del libro de Daniel es un escrito de 750 años antes de Cristo. Y se cumplió en el año 610 después de Cristo. Porque quien formó esta religión fue Mahoma. Por eso dice que el Dios de sus padres no conocieron. Y acá lo ordeno. Mas en su lugar, o sea, más en lugar de Dios, honrará al Dios de las fortalezas. A ese Dios va a servir. ¿Y quién es el Dios de las fortalezas? ¿Qué significa fortalezas? Minarete. La palabra minarete, que es una palabra árabe. Y a nuestra traducción, ¿saben lo que significa? Mezquita. A nuestra traducción significa mezquita. Entonces, en su lugar, adorará al Dios de la mezquita. ¿Y quién es el Dios de la mezquita? Alá Maosin. Alá Maosin. Maosin, minarete. Minarete, mezquita. Alá Maosin. Maosin, vuelvo a repetir, minarete, es una palabra árabe, y a nuestra traducción es mezquita. Entonces, el anticristo, ¿a quién va a adorar? Alá. ¿Lo estamos leyendo o no? Porque el Dios de sus padres, el Dios de Ismael, lo acaba de reemplazar. De los ismaelitas descienden los árabes. Los árabes, su descendiente neto es Mohamed. ¿Y quién es Mohamed? Mohamed, Mahoma, que fundó la religión del Islam en el año 610, como dije, después de Cristo. Dios que sus padres, Dios que Abraham, Isaac y Jacob no conocieron. Profecía de 750 años antes de Cristo se cumplió en el 610 después de Cristo. Y los musulmanes siguen a Mahoma. Todos los musulmanes siguen a Mahoma. Él es su profeta. Él es su profeta y su Dios es Alá. ¿Y cuál es la marca? Jihad, Bishmi, La. Obligación religiosa en el nombre de Alá. ¿A quién va a adorar el anticristo? A Alá. ¿Cuál va a ser la marca que va a imponer el anticristo con el falso profeta? El Islam. El Islam. El Islam será la religión mundial. No habrá otra religión. El Islam será la religión mundial. En Apocalipsis, no recuerdo el capítulo 7, si no mal recuerdo, dice, ahí están los que no se dejaron, no aceptaron la marca y fueron decapitados. ¿Cuál es la única religión que decapita a los que no son musulmanes? Los musulmanes. Ellos son de la Guerra Santa. Ellos son 100% antijudíos y 100% anticristianos. Los árabes o la religión del Islam es un sistema religioso y político en el cual la religión gobierna sobre la política. Ese es el Islam. El Islam, la religión, gobierna sobre la política. Con eso se dice todo. Y habla mucho. Completamente
radicales, completamente radicales. Ahora, hermano Boris, entonces el anticristo será musulmán. ¿De qué país saldrá? No lo sé, pero te puedo dar una cercanía. Te puedo dar una cercanía, pero bien cerca. Y la nación que va a dirigir el Islam, también te lo puedo asegurar. Esa sí te la puedo asegurar. Esa sí te la puedo asegurar. Y te lo voy a comprobar bíblicamente. ¿Quieren ir ahí? ¿Sí o no? Daniel capítulo 7, del versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Leemos. Y quiero que estén atentos, por favor. Dice así. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían con el gran mar. Ojo, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Número 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, así levántate, devora mucha carne. Ojo con este versículo, el verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo. Grábense esta parte. Un leopardo. Grábense este animal, ¿cierto? Un leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué le fue dado? Esta bestia, al leopardo le fue dado dominio. Con eso se graban, ¿ok? Al leopardo se le dio dominio. A las otras bestias no se le dio dominio. ¿Ok? Solamente al leopardo. Perfecto. Continuamos versos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Perfecto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De esta última bestia y de los 10 cuernos salió un pequeño cuerno que tenía ojos como hombre y hablaba como hombre y hablaba cosas sabias. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Cómo? El anticristo. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Por eso cuando se junte el G10 en el mundo, el G10, ahorita están en G7, faltan 3, de esos 10 reyes sale un cuerno pequeño. Ahorita están en G7. O sea, hay un G20, hay un G30 que gobiernan el mundo, pero hay un G7 especial. Faltan 3. Y de esos 10 sale el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño es el anticristo. Y esa es la última bestia, ¿cierto? Es la 4ª bestia. ¿Sí? Hasta ahí me tienen claro, ¿ok? El anticristo sale de la 4ª bestia, o sea, hasta ahora no está, no se manifiesta. Y vamos a ver por qué.
Vamos del versículo 17 al 27, del mismo capítulo 7. Mismo capítulo 7, del 17 al 27. Vamos a ir en este orden. ¿Lo tenemos? Sí, ¿cierto? Vamos, dice, estas 4 grandes, o sea, Daniel estaba pidiendo revelación, porque no entendía que eran estas 4 bestias. Entonces pide revelación al ángel y el ángel se lo da. Y dice, sino que lo estoy adelantando para ser más rápido. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es una profecía para el reino del milenio. Verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber, dice Daniel, la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, inteligencia y sabiduría. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién es el personaje en el Apocalipsis que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer? El anticristo. Entonces se está refiriendo al cuerno pequeño. Está diciendo que este cuerno pequeño es ese hombre que va a derrumbar, va a derrotar a los santos y va a hacer guerra contra ellos. Estamos confirmando que este cuerno pequeño es ¿quién? El anticristo. Verso 22. Hasta que vino el día del anciano de días, o sea Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, el ángel le da la interpretación a Daniel. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Dice una parte de la tierra? Dice toda la tierra. 750 años antes de Cristo se habló de esta profecía. 750 años antes de Cristo se habló de esta profecía. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿ven? O 10 presidentes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará, escuchen, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Nosotros ya sabemos qué significa esto, ¿cierto? 1 año, 2 años y medio año. O sea, 3 años y medio de una guerra infernal contra los cristianos que se queden aquí o con el tiempo del Apocalipsis recién acepten a Cristo, cuando ya será demasiado tarde. Porque el anticristo los mandará a perseguir por todo el mundo. En esos 7 años de la tribulación, 7 años del Apocalipsis, los que recién acepten a Cristo serán perseguidos porque no van a aceptar la marca, porque no van a querer postrarse y adorar a Alá, porque no van a querer seguir la religión del Islam. Serán perseguidos. ¿Y cuál es la ideología del Islam? Es la izquierda, el terrorismo. ¿Vieron el símbolo de la hoz y el punto? Ese es el símbolo del terrorismo. Que lo disimulan ¿con qué? Con la media luna y la estrella, que significa adoración a Alá. ¿Ya me están entendiendo? ¿Sí? ¿Perfecto? ¿Dónde me quedé? Verso 25. Verso 26. Dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio
y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Al final del todo el anticristo va a ser destruido, va a ser derrotado. Y el reino, el milenio, se lo darán a todos los que sobrevivieron aquí, a nosotros los que estemos ahí, los que entremos en el milenio también. La iglesia no estará. Ese es otro tema. La iglesia no estará. Los que no aceptaron a Cristo en su corazón, los incrédulos, los cristianos tibios, por así decirlo, que toman en juego las cosas de Dios, se van a quedar y van a pasar esos 7 años. Ahora, pero todavía no he llegado a la nación y al país, sino que les quería dar esta para que entiendan. Este cuerno pequeño es el anticristo y les he mostrado las bestias, ¿cierto? ¿Cuál es la bestia que tiene dominio? El leopardo, ¿cierto? Y la cuarta bestia dice que aún no ha salido. Esa cuarta bestia quiero que entiendan que es el gobierno del anticristo, porque de esa cuarta bestia sale un cuerno pequeño. ¿Me entienden? De la última bestia, que era terrible porque dice que devoró a los cristianos del Apocalipsis, porque va a ser lo peor de lo peor. Eso va a ser la gran tribulación. Y Cristo dijo en Mateo 24, porque en esos días habrá tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá desde la creación del mundo. Lo que pasó con los judíos cuando Hitler asesinó a los 6 millones de judíos va a quedar corto. Lo que hicieron en el Holocausto, exacto, quedó corto. Los primeros cristianos que fueron martirizados en el Foso de los Leones, en el Coliseo de los Leones, que fueron cortados por la mitad, que fueron aserrados, que fueron apedreados, eso va a ser poquito a lo que va a ser el anticristo. Y como sigue una religión del Islam, ya sabemos cómo son ellos de radicales, que crean a sus hijos hasta para que sean entregados a muerte. La mentalidad que tienen. La mentalidad que tienen. Y ahora sí, como ya saben esta parte, que fue 750 años antes de Cristo, vamos a lo que sucedió, lo que Juan escribió 95 años, 90 años después de Cristo. Ya estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Listo. Pero me olvidé comentarles algo. La primera bestia que hemos leído, ¿cuál era? El león, ¿cierto? Apúntenlo, eso representa Babilonia. ¿Quién era el rey? Nabucodonosor. La primera bestia que era el león representaba Babilonia. Nabucodonosor. ¿Qué país es en la actualidad? Irak. Ya, anoten. El país en la actualidad es Irak. La segunda bestia era el oso, ¿cierto? Representa a los medo-persas. La segunda bestia es el oso, representa a los medios persas. Medos, persa. En la actualidad, ese país es Irán, lo que está teniendo ahorita conflicto con Israel. La tercera bestia, que es el leopardo, es Grecia con Turquía. Ahí quiero que fijen sus ojos. La tercera bestia es Grecia con Turquía. Con Turquía. Y ese país en la actualidad es Turquía. La tercera bestia, el leopardo, es Grecia-Turquía. Y en la actualidad solo es Turquía. La cuarta bestia es el imperio del anticristo, que tiene una cabeza y 10 cuernos. Ahora, ¿por qué pongo Grecia-Turquía? ¿Por qué pongo Grecia-Turquía? ¿Por qué creen? Grecia-Turquía o Grecia fue la única nación que derribó a las otras dos. Que derribó a los medos persas. Los medos persas derribó a Babilonia. Y Constantinopla, ¿ah? ¿Ya me están entendiendo? ¿Dónde queda Constantinopla?
¿O qué era Constantinopla? Era Grecia y Turquía. En esos tiempos, Grecia y Turquía. Pero Constantinopla, ahora en la actualidad, es Estambul. Estambul. ¿Y qué es Estambul? La capital de ¿cómo queda Arabia? Turquía. Estambul es la capital de Turquía. ¿Ya me dejo entender? La tercera bestia se le dio dominio. La cuarta bestia aún no está. Eso se dará en el gobierno del anticristo. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Si se dan cuenta, la cuarta bestia que narra Daniel no describe las facciones. Solamente dice que tenía 10 cuernos y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño, ¿cierto? No describe las facciones, ¿cierto? Perfecto. Ahora, acá en Apocalipsis vamos a ver ese enlace. Por eso siempre cuando lean Apocalipsis, tienen que enlazar con Daniel. Siempre Apocalipsis con Daniel. ¿Ok? Verso 1 y 2. Bien, hemos leído versículos del 16 al 18 que era la marca, pero ahora leemos el verso 1 y 2 de Apocalipsis capítulo 13. Uy, no lo busqué. Ahí voy yo, perdónenme. Aquí está. Lo leemos lento, ya despacio, dice. Me paré sobre el mar, está hablando Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Quién es ese nombre blasfemo? El anticristo. Muy bien, estamos entendiendo. Perfecto. Verso 2. Y la bestia que vi, qué rico va a leer esto acá. Y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como medos persas. ¿Qué más? Y su boca como de león, Babilonia, las bestias que hemos leído en Daniel capítulo 7. Como boca de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás le dio su poder, su trono y grande autoridad. La bestia que nos está nombrando acá, ¿es como león? ¿Es como oso? ¿O cuál es lo que encabeza? El leopardo. Y cuando leemos en Daniel, dice que al leopardo se le dio el dominio. ¿Ven cómo se enlaza? A la tercera bestia, el leopardo se le dio el dominio. Y ahora vemos en Juan, en Apocalipsis, que la bestia que está encabezando tiene la forma de leopardo y solamente la boca de león y los pies de oso. Nada más. Pero el resto del cuerpo, las facciones, es el leopardo. Y se confirma lo que dice Daniel, que al leopardo se le dio la autoridad. ¿Y quién es el leopardo en la actualidad? Turquía. País musulmán, país árabe, país netamente con la religión del Islam, 100% anticristiano y odia completamente a los israelitas. ¿Y su bandera cuál es? La media luna y la estrella de 5 puntas. Esa fue la tercera bestia, ¿cierto? Y acá estamos narrando la cuarta bestia. ¿Qué quiere decir? La cuarta bestia de Daniel no tenía descripción, solo los cuernos. Pero esta cuarta bestia que está hablando ya Juan, ya tiene la descripción. Y es la combinación
sea, es la fuerza demoníaca de todos los entes potestades demoníacos que gobernaba cada reino, Babilonia, Medos Persas y Grecia, todos ellos se han combinado. Por eso Jesucristo, vuelvo a repetir, dice, y habrá tribulación como nunca la ha habido. Si tú crees que cuando te quedes y estés en la persecución, facilito, me dejo matar, me dejo cortar la cabeza, primero te van a torturar. Y siempre repite esto, si te quedas con tu papá o con tu mamá o con tu hermano, delante de ti, delante de tu hermano le van a comenzar a sacar el ojo, le van a sacar el diente, cortar dedo por dedo, tipo José Olaya, hacer un montón de cosas, cortes, sacar sus vísceras, así, fríamente, así como son ellos. ¿Aceptas la marca o sigo insistiendo? ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a creer valiente? No. ¿Vas a aguantar eso? Si cuando te pegas con el dedo chiquito en la esquina de la cama, ¿cómo lloras? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Vas a aguantar eso? No vas a aguantar. Por eso difícilmente las personas se van a salvar. ¿Va a haber salvación? Sí va a haber salvación, pero va a ser muy, pero muy difícil. Muy difícil. Por eso mi amor y mi sueño es que las personas sean salvas. Por eso les insisto, por eso les animo, siempre les estoy predicando, vengan a la iglesia, busquen de Dios, busquen de Dios. Tengo mis errores, pero aún así les insisto. Y esto obviamente no se obliga. Pero me alegra cuando ustedes están acá porque los quiero mucho. Me alegra cuando están aquí. Mi corazón se rebosa de gozo. Y sobre todo cuando se enseñan estos temas, porque son temas de estudios profundos. Cuando comenzamos a descubrir la verdad y ver que la Biblia no solamente se le lee por encimita, sino que hay que rebuscar y buscar información y no quedarnos con los que nos dicen nada más. Yo les dije que le voy a dejar cerca, no les voy a asegurar. Y para eso, como a mí no me gusta hablar con la palabra, vamos al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 6. ¿Y por qué lo leo del 1 al 6? Porque primero va a hablar de Jesucristo. Y quiero que entiendan eso. Si no, solamente leería el verso 6. Pero vamos a leer desde el verso 1 al 6. ¿Ok? Y aquí terminamos. ¿Lo tenemos? Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 6. Dice así. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla del juez de Israel, al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor de Israel? Jesucristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. ¿Qué dice? Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y el verso 6 dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio. Cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. ¿Quién es el asirio? El anticristo. Él quitará la paz. Hemos visto que el cuerdo pequeño hollará a los santos, ¿cierto? Quebrantará a los santos, perseguirá a los santos, los matará. En Daniel le dice el príncipe, en otros libros lo dicen príncipe, pero en Miqueas lo llaman el asirio. ¿Y por qué lo llaman el asirio? Porque es de Asiria.
Pero tranquilos, tranquilos. Asiria ya no existe. O sea, sí existe, pero son otros países. Asiria en la actualidad es Turquía, Siria e Irak. La Siria que está nombrando la Biblia, Asiria, todo ese componente Asiria, en la actualidad está dividido en tres espacios, en tres países, que son Turquía, Irak y Siria. Entonces ya sabemos de dónde saldrá el anticristo. Pero no exactamente, pero está cerca. Estamos bien cerca. ¿Ok? De Turquía, de Irak o de Siria. Esos tres países abarcan la Siria antigua que estamos leyendo aquí en Miqueas. Así como hemos leído Babilonia, que es en la actualidad. ¿Cuál es Babilonia? Irak. ¿Cierto? Muy bien. ¿Los medos persas? Irán. Muy bien. Bueno, ya sabemos, ¿no? Grecia, Turquía es Turquía. Así que, hermanos, espero que les haya gustado este mensaje, este pequeño estudio sobre la marca, porque lamentablemente en muchas iglesias solamente tienen como un mito pequeño lo que es la marca de la bestia. 666 y punto. Pero no te dicen a profundidad lo que en realidad va a ser. No hablan de esos temas, tienen miedo. Ahora, hemos leído que este anticristo cambiará los tiempos y la ley, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuántas veces al día oran los musulmanes? 5. Así que cuando sea el apocalipsis, el anticristo mandará a que todos se postren 5 veces al día a adorar a Alá. ¿Y cómo lo harán? Desde ese reloj grande que han construido. ¿Cuántos saben cuál es el reloj más grande del mundo? Bueno, que era en Londres. En Londres, Greenwich. El reloj de la hora a nivel mundial, ¿cierto? Era el reloj más grande, más grande. Pero ahora en Arabia, en la Meca, han construido, ¿cierto? El reloj mucho más grande que se va a ver a una distancia de 18 kilómetros de largo. ¿De acá 18 kilómetros hasta dónde es? ¿Hasta el centro de Lima, creo? ¿Sí? 18 kilómetros. Desde acá lo vamos a ver. Desde acá lo vamos a ver, por así decirlo. Pon las fotos, Ethel, por favor. ¿Cuándo han visto un árabe, un judío y un, entre comillas, católico cristiano conversando? Continúa, Ethel. Ese es el pacto que les dije. Judío y árabe en el gobierno de Bill Clinton. Si supuestamente el anticristo tiene que ser netamente judío porque no aceptan los pactos de los musulmanes, ¿qué hacen ahí dándose la mano y haciendo pacto? Es lo que les acabo de leer. Siguiente, Ethel. Ahí están. ¿Qué hacen ellos juntos? ¿Sabían ustedes que en Arabia, en una isla llamada Abu Dhabi, ya se construyó la casa abrámica? Y ahí es donde viene el pacto que están haciendo ahora, en estos momentos, el pacto de la casa abrámica, donde hay 3 templos juntos. Templo musulmán, templo judío y templo cristiano. ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. Estamos en tiempos finales. Continúa, Ethel. Y esa es la bandera de Turquía. ¿Les hace referencia esa media luna con la estrella? El Bishmi. ¿Ah? Listo. Nos ponemos de pie, por favor.